Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver entonces la primera conjugación de verbos, ¿sí? Vamos a dejar de lado un poco la declinación de los sustantivos, de los adjetivos y nos vamos a concentrar nuevamente en la conjugación de verbos. Nosotros ya hemos visto en una oportunidad anterior la conjugación del verbo ese, que se trata del verbo ser o estar, ¿sí? Bien, en primer lugar, recordemos algunas cositas. Los verbos tienen unas desinencias diferentes a los sustantivos, ¿sí? Y con ello vamos a hablar de personas verbales y ya no vamos a hablar de casos, ¿sí? Los casos los vamos a dejar para los sustantivos y los adjetivos por el momento. Ahora vamos a hablar de personas verbales, ¿sí? Vamos a decir primera, segunda y tercera del singular y primera, segunda y tercera persona del plural, ¿sí? Ya no vamos a manejar el tema denominativo, vocativo con los verbos, ¿no? Los casos los dejamos para los sustantivos. Con los verbos hablamos de personas verbales. Estas personas verbales nosotros ya la hemos visto. La primera persona del singular se trata de yo, la segunda del singular tú, tercera del singular él o ella, primera del plural nosotros o nosotras, segunda del plural vosotros y tercera del plural ellos o ellas, ¿sí? Ahora, decía yo que cada persona verbal la podemos reconocer por su desinencia, ¿sí? En este sentido, nosotros habíamos dicho que la primera persona del singular siempre va a estar terminada en M o en O, la segunda persona del singular en S, la tercera persona del singular con la letra T, la primera persona del plural siempre está terminado en mus, la segunda persona del plural está terminado en tis y la tercera persona del plural tiene terminación nt. Siempre tenemos que prestar atención a lo siguiente. Fíjense que no nos tenemos que confundir con, por ejemplo, si está terminado en s o en mus, fíjense que mus también tiene terminación s, pero hay que fijarse siempre en la parte anterior, ¿no? Porque si detrás de la S tengo MU, o sea que forme mus, es una primera del plural. Si es solamente una S, es segunda del singular. Por ejemplo, yo puedo decir, fíjense, amas o amamos, ¿sí? Si yo miro esto, es solamente, esto sí tiene terminación S, y acá no tengo que confundirme y decir que esto también es segunda del singular, porque me tengo que fijar más atrás, y esto tiene mus. Entonces, esto es una primera del plural, y esto es una segunda del singular, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta ese detalle. Tenemos que estudiar estas desinencias para poder reconocer a qué persona verbal estamos trabajando. Bien, decía ahí en la teoría que la primera conjugación de verbos tiene un verbo modelo, ¿sí? Que es el verbo amo. ¿Sí? A ver, vamos a borrar un poco esto, que ya no nos sirve, ¿sí? Y entonces vamos a conjugar el verbo amo, vamos a ver el paradigma del verbo amo y vamos a conjugarlo para ver cómo es que vamos a realizar la conjugación del resto de los verbos de primera conjugación, ¿sí? En primer lugar, entonces, estudiamos las desinencias MOST, mustis, NT, ¿sí? Ah, y me estaba olvidando. Hay un tiempo verbal que tiene desinencias diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el pretérito perfecto va a tener las desinencias i para la primera del singular, isti para la segunda del singular, it para la tercera del singular, imus para la primera del plural, istis para la segunda del plural y esta que es más larga, erunt, o bien podemos encontrar ere para la tercera del plural. Estas desinencias que yo he colocado ahora son exclusivamente para el tiempo pretérito perfecto,
¿sí? Y estas otras desinencias que hemos puesto al principio son para los otros 5 tiempos del modo indicativo que nosotros estamos por ver. Bien, comencemos entonces a ver el paradigma del verbo amo. Veamos entonces en qué consiste este paradigma. Yo voy a decir, el paradigma es amo, amas, amare, amavi, amatum, verbo transitivo, amar. Los elementos del paradigma también los hemos visto en la parte teórica. Amo, el primer elemento es la primera persona del singular del tiempo presente, del modo indicativo, de la voz activa. El segundo elemento es la segunda persona del singular, del presente, del modo indicativo, de la voz activa. El tercer elemento se llama infinitivo de presente. El cuarto elemento, amavi, se va a llamar primera persona del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo, de la voz activa. Amatum, el quinto elemento, va a tener el nombre de supino. Ya en su momento también hemos puesto ahí en la teoría. Vamos a ver de qué se trata, en qué consiste el supino. Esto que lo puse acá resumido es verbo transitivo, es el tipo de verbo, qué función va a cumplir el verbo en la oración y qué complementos lo vamos a encontrar después cuando hagamos análisis y traducción, ¿sí? Y por último la traducción, ¿sí? Amar, son 7 elementos. Amo, 1, amas, 2, amare, 3, amavi, 4, amatum, 5, verbo, el tipo de verbo 6 y la traducción 7. Bien, por el momento nos vamos a concentrar en los 4 primeros elementos. Nosotros dijimos que reconocemos que un verbo es de primera conjugación cuando tiene 2 características. La primera característica es que tenga la vocal de unión, vamos a escribirlo acá, la vocal de unión A, ¿sí? ¿Por qué se llama vocal de unión? Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? El mismo nombre nos lo está diciendo. Es una vocal, en este caso la A, que nos une algo, ¿sí? ¿Qué es lo que une esta vocal de unión? La raíz con la desinencia. ¿Dónde los vamos a encontrar? En el segundo elemento, en la segunda persona, ¿sí? En el paradigma. Fíjense, tengo acá la S de desinencia y tengo la raíz am, ¿sí? Y en el entremedio de la raíz y la desinencia está la vocal de unión. ¿Qué me une esta vocal de unión? La raíz am con la desinencia S, ¿sí? Ahora, la otra característica para reconocer un verbo de primera conjugación es que tenga el infinitivo terminado en are, ¿sí? Fíjense que la raíz sigue siendo am, como acá, am, acá de nuevo am, y la desinencia de la terminación del infinitivo es are. O sea que tiene que tener estas dos características, la vocal de unión a y el infinitivo terminado en are, ¿sí? Por el momento, reconociendo esas dos características en un paradigma, nosotros podemos decir que el verbo, sin necesidad de conjugarlo, ya pertenece a la primera conjugación, ¿sí? A ver, vamos a ver algunos ejemplos de más verbos que poseen estas mismas características. Veamos aquí los ejemplos del verbo do, das, dare, dedi, datum, verbo transitivo, esto significa dar. Y vamos a ver el ejemplo del verbo luchar, cuyo paradigma es pugno, pugnas, pugnare, pugnavi, pugnatum, verbo intransitivo, bueno, y su traducción que es luchar. Pero bueno, yo les decía recién que miremos las mismas características. Fíjense que en el segundo elemento de cada uno yo tengo la desinencia S y acá tengo de nuevo la vocal de unión A. Y entonces me queda como raíz la letra D, ¿sí? Y acá en el verbo pelear, luchar, perdón, también tengo la letra A en el segundo elemento, ¿sí? Tengo la S y tengo la raíz. Entonces la vocal de unión es la letra A en los tres. Y si yo paso al infinitivo, acá dice dare, termina con are, y pugnare también termina con are. Entonces fíjense que los tres tienen las mismas características.
vocal de unión a, infinitivo are. Esto quiere decir que los tres van a conjugarse de la misma manera, los tres pertenecen a la primera conjugación, pero bueno, nosotros vamos a ver solamente la conjugación de amo, ¿sí? Y así como nosotros conjuguemos amo, vamos a conjugar los otros dos que tienen las mismas características y tantos otros verbos, ¿sí? Porque estos solamente son dos ejemplos, tantos otros verbos que también pertenecen a la primera conjugación. Bien, vamos a borrar los paradigmas dar y luchar. Antes de empezar a conjugar un verbo, nosotros tenemos que extraer dos raíces. La primera raíz, que dentro de todo ya la hemos marcado, ¿sí? Que queda aquí delante de la vocal de unión, ¿sí? En este sentido sería am. Le vamos a llamar raíz o tema de presente. Y esta raíz me va a servir para conjugar los tiempos simples. Nosotros habíamos dividido en dos grupos, tiempos simples y tiempos perfectos. Los tiempos simples eran presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto, ¿sí? Esta raíz me va a servir para conjugar esos tres tiempos. Y la otra raíz la marcábamos en el cuarto elemento, 1, 2, 3, 4, donde solamente dejábamos afuera la letra I, y el resto, lo que me queda delante, en este caso amav, hasta la B corta, ¿sí? A esta le vamos a llamar raíz de perfecto y me va a servir para conjugar los otros tres tiempos restantes, que son los tiempos perfectos, que eran pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Entonces, tenemos dos raíces. Una que se extrae del segundo elemento del paradigma, delante de la vocal de unión, y la otra que se extrae del cuarto elemento del paradigma, delante de la desinencia y, ¿sí? Tenemos estas dos raíces. A veces van a ver en algunos paradigmas que van a coincidir, va a ser la misma raíz, pero eso es pura coincidencia, no es una ley, ¿sí? A veces es una raíz de presente y a veces es una raíz totalmente diferente. Antes de conjugar cualquier verbo que sea regular y que sea ya sea de primera, segunda, tercera o cuarta conjugación o conjugación mixta, tenemos que hacer esta extracción de las dos raíces, ¿no? Estamos hablando de la voz activa. Bien, ahora sí, veamos en primer lugar los tiempos simples, lo que lleva en la raíz de presente, y en un segundo momento vamos a ver los tiempos perfectos, ¿sí? Los que llevan esta raíz de perfecto. Comencemos entonces por los primeros tres tiempos. Veamos el presente. Dijimos que vamos a colocar la raíz am, que era la primera que habíamos marcado en el paradigma, ¿sí? El tiempo presente, si ustedes siguen también con la parte teórica, ¿sí? Se va a construir con tres elementos. La raíz de presente, que ya la hemos colocado acá. Luego va a seguir la vocal de unión, y como esto es un verbo de primera conjugación, ¿sí? La vocal de unión va a ser la letra A. Sin embargo, como verán ahí en la teoría, el verbo amo no tiene vocal de unión en el presente en la primera persona del singular. Acá arriba no lleva vocal de unión, pero en el resto de las personas verbales sí. Entonces me quedaría de esta manera. Ahí ya van dos elementos en esta construcción del tiempo. Y por último, vamos a agregar la desinencia que le corresponde a cada persona verbal. Fíjense que en la primera persona verbal, en la primera persona del singular, nosotros podríamos colocar la letra M o la letra O. ¿Qué va a pasar si yo coloco la letra M? Fíjense que queda am, es como que no coincide. Entonces, cuando la raíz termina en consonante, en este caso, vamos a colocar la O para que quede amo, ¿sí? Luego, segunda del singular S, tercera del singular T, primera del plural mus, segunda del plural tis y tercera del plural nt, y me va a quedar amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Como esto es un presente, nosotros vamos a colocar a partir de ahora una sola traducción, ¿sí? Yo amo, ¿sí? Y el resto la vamos a deducir. Tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos o ellas aman, ¿sí? Bien,
quedaría entonces de esta manera el presente. Queda raíz vocal de unión, excepto en la primera persona del singular, y desinencias. Pasemos ahora al pretérito imperfecto, ¿sí? Va a llevar la misma raíz que en el presente, por lo tanto vamos a colocar en cada persona verbal la misma raíz. Luego, bueno, hay que tener en cuenta que ahora el pretérito imperfecto suma un elemento más. Acá teníamos 3 elementos: raíz, vocal de unión, desinencia. Acá vamos a agregar un elemento más. Luego de la raíz vamos a colocar la vocal de unión, ¿sí? Sigue siendo la A. Esta vez en todas las personas, incluso en la primera persona del singular. Luego vamos a agregar una característica temporal, que es lo que nos va a definir el pretérito imperfecto y que va a ser la misma en todas las personas verbales, ¿sí? Fíjense que hasta acá todas las personas verbales son iguales. Amaba, ¿sí? Raíz, vocal de unión, característica temporal, va, es lo que define a un pretérito imperfecto. Y ahora sí, la desinencia, m, s, t, mus, tis, nt, y me va a quedar amaban, amabas, amabat, amabamus, amabatis, amabant. Como esto ya se trata del mismo verbo amar, pero de otro tiempo verbal, yo voy a traducirlo como yo amaba. Traducimos solamente la primera persona del singular y el resto las deducimos. Tú amabas, él amaba, nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amaban, ¿sí? Son 4 elementos: raíz, vocal de unión, característica temporal y desinencia. Quedaría de esta manera. Y el futuro imperfecto, ¿sí? Va a llevar la misma raíz que el pretérito imperfecto, la misma raíz que el presente, y va a quedar más o menos de esta manera. Recordemos que también tiene 4 elementos, ¿sí? Pero bueno, la característica temporal no puede ser la misma que el pretérito imperfecto, porque si no, no habría diferencias, ¿sí? Va a tener una característica temporal, pero diferente al tiempo anterior. Luego de la raíz se coloca la vocal de unión, también en todas las personas verbales. Y por último, antes de las desinencias vamos a colocar la característica temporal. En la primera persona del singular vamos a colocar solamente la letra V. En la segunda persona del singular, tercera del singular, primera del plural y segunda del plural, vamos a colocar la característica temporal vi. Y en la última, en la tercera del plural, vamos a encontrar un cambio. Vamos a colocar la característica temporal vu. Y ahora las desinencias. Fíjense que acá, como termino en consonante, tengo que colocar o. Y ahora sí, normal. st, mus, tis, nt, ¿sí? Y me va a quedar amabo, amabis, amabit, amavimus, amavitis, amavunt, ¿sí? Esto, como es un futuro imperfecto, lo vamos a traducir yo amaré. Y el resto lo vamos a deducir. Tú amarás, él amará, nosotros amaremos, vosotros amaréis y ellos amarán, ¿sí? Esto está en la carpeta, lo pueden estudiar de esta manera, ¿sí? Y si yo tengo que conjugar otro verbo de primera conjugación, se sigue el mismo procedimiento. Por supuesto, cada verbo tiene su propia raíz. Esta es la raíz del verbo amo, pero el resto de los elementos, vocal de unión, característica temporal y desinencia, es algo que es común a todos los verbos de primera conjugación, ¿sí? De esta manera quedaría entonces los tiempos simples. Vamos a ver ahora los tiempos perfectos, que son los que llevan la otra raíz que hemos marcado. A ver. Bueno, veamos entonces en primer lugar el pretérito perfecto. Dijimos que aquí la raíz va a ser otra, ¿sí? Es la que hemos extraído para la raíz de perfectos, ¿sí? Es un poquito más larga, ¿sí? Como yo les decía hace rato, en algunos verbos puede ser que sea la misma, en este caso no, y en muchos otros tampoco, ¿sí? Pero si coincide, no nos preocupemos, ¿sí? La colocamos a la misma raíz.
Lo bueno de los tiempos perfectos, ya sea del pretérito perfecto, el pluscuamperfecto o el futuro perfecto, es que aquí ya no aparece la vocal de unión. Solamente la vocal de unión aparece en los tiempos simples, ¿sí? En los 3 primeros tiempos. Colocamos la raíz de perfecto y por último, el pretérito perfecto solamente tiene 2 elementos, la raíz y la desinencia. Y habíamos dicho que este tiempo tiene sus propias desinencias, ¿sí? Que eran isti, it, imus, istis y por último erunt, o bien podemos encontrar acá ere, ¿sí? Entonces quedaría, recordemos que la B si no está seguida de una U o no está precedida de una U, suena como una U. Entonces esto queda amawi, amawisti, amawit, amawimus, amawistis, amawerunt. Y esto se va a traducir como yo amé o bien yo he amado, ¿sí? Vamos a traducir y lo vamos a deducir al resto. Tú amaste, él amó, nosotros amamos, vosotros amasteis y ellos amaron. O bien si quiero utilizar el pretérito perfecto compuesto, yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado y ellos han amado. Quedaría de esta manera. El pretérito pluscuamperfecto va a tener la misma raíz de perfectos, ¿sí? En este caso es amab. Hay que prestar siempre atención a las raíces, ¿sí? A no confundir. Por eso es que yo les decía, antes de conjugar el verbo, siempre marcamos la raíz para tenerlas presentes. No tiene vocal de unión, pero sí tiene una característica temporal que se trata de estas 3 letras era, ¿sí? Fíjense que quedaría amawera y acá me está faltando la desinencia, ¿sí? Vamos a colocar la letra M, S, T, mus, tis y por último NT y me va a quedar amaweram, amaweras, amawerat, amaweramus, amaweratis, amawerant, ¿sí? Acá sí lo vamos a traducir de una sola forma. Vamos a decir yo había amado y el resto las deducimos. Tú habías amado, él había amado, nosotros habíamos amado, vosotros habíais amado y ellos han amado. Cuidado acá con las traducciones, ¿no? Acá es vosotros habíais amado y aquí es vosotros habéis amado, ¿sí? Ahí está la diferencia. Y por último, y ya con esto terminamos, es el pretérito perfect, el futuro perfecto, perdón. ¿Sí? La raíz es la misma, amav, ¿sí? Luego de esta raíz vamos a colocar la característica temporal, ¿sí? En donde la primera persona del singular va a ser y el resto de las personas verbales, desde la segunda del singular hasta la tercera del plural, vamos a colocar la característica temporal eri, ¿sí? Y luego de eso vamos a colocar la desinencia. O, S, T, mus, tis y por último la desinencia NT y me va a quedar amagüero, amagüeris, amagüerit, amagüerimus, amagüeritis, amagüerint. A esto lo vamos a traducir como yo habré amado y al resto lo deducimos. Amagüeris, tú habrás amado. Amagüerit, él habrá amado. Amagüerimus, nosotros habremos amado. Amagüeritis, vosotros habréis amado. Y amagüerint, ellos habrán amado. No confundamos, fíjense, amagüerint, amagüerant, amagüerunt, ¿sí? Es muy parecido, pero bueno, tiene ahí una diferencia. Esta es la manera de conjugar el verbo amo completo, ¿sí? Y vuelvo a repetir esto, insisto con esta idea, todos los verbos que sean de primera conjugación tienen como modelo este verbo amo, que lo hemos visto los 6 tiempos, y hay que seguir el mismo procedimiento, ¿sí? Si seguimos el mismo procedimiento, no tenemos cómo equivocarnos en esta conjugación.
Bien, hasta acá entonces el video sobre la primera conjugación de verbos y quedaría entonces el tema de la ejercitación que tienen ahí en la carpeta, en la parte teórica. Ahí les dejé abajo unos ejercicios para ver cómo queda este temita. Nos vemos, que estén bien chicos.